Proverbios. Proverbios estamos estudiando los días miércoles y ya estamos llegando casi al final, estamos por el capítulo 20 y algo, ya me perdí, 24, 25 por allí. Y estamos estudiando un capítulo cada miércoles, así que tenemos 31 miércoles para estudiarlo. Y dice que el libro de Proverbios es para avivar al que es medio, ¿cómo le podríamos decir en lenguaje actual? Ustedes saben, ¿no? Avivarlo un poquito, ¿no? Y al que es medio altivo, achicarlo un poquito, ¿no? Hace todas las cosas, ¿no? Como dijo alguien, no te achiques, pero tampoco te agrandes, ¿no? No te apures, pero tampoco te detengas, ¿no? Son las cosas que hay que buscar, el equilibrio en la vida. Y el libro de Proverbios nos ayuda sin duda para encontrar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque está lleno de sabiduría, la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. Y sabiduría de Dios para cada uno de nosotros ante las decisiones que tenemos que ir tomando. Todos tomamos decisiones a lo largo de la vida. No importa la edad que uno tenga, va tomando decisiones. Y esas decisiones son grandes o son pequeñas, porque vienen de todos los tamaños, ¿no? Hay decisiones grandes, hay decisiones pequeñas. Hay decisiones importantes y hay decisiones que parecieran ser insignificantes. Hay algunas decisiones que parecen grandes al principio y después al final terminan siendo una cosa pequeña. Y otras decisiones que parecían pequeñas y terminan siendo algo grande e importante en la vida. Así que el secreto no está en a ver cuántas decisiones o cuántas oportunidades se nos van a dar, sino en cuántas veces hemos tomado la decisión correcta. El punto para meditar hoy es cuándo una decisión es correcta. Porque la mayoría de nosotros vamos a decir, bueno, esta decisión correcta es la que yo he tomado, por eso la tomé. Y la verdad que si lo pensamos desde un aspecto de la vida, todas las decisiones son correctas. Por eso la tomamos. Creo que nadie en su sano juicio tomaría una decisión que sabe que es incorrecta. El punto es ponerlo después a la presencia del Señor, delante de la palabra de Dios, y ver si realmente es correcto. ¿Para quién? ¿Correcto para uno o correcto para Dios? Por eso Dios nos llena en su palabra de sabiduría para tomar las decisiones más inteligentes que podamos tomar. Ese es el título de la meditación de este domingo. Decisiones inteligentes. Cuando hablo de inteligencia, ¿en qué piensa usted primero que nada? ¿En la mente? ¿En el cerebro? ¿En el corazón? ¿En los impulsos? ¿En qué piensa cuando decimos que algo es inteligente? ¿Cómo? Fuerte. Ajá. En lo correcto. La inteligencia viene del hombre, pero la sabiduría es de Dios. Algo bien pensado. Usamos el cerebro. Bueno, por eso cuando decimos algunos sí, algunos no. Cuando decimos que es inteligente, ¿usó o no usó el cerebro? Las emociones y todo se desarrollan. Claro. Claro, hay que usarlo. Hay que usar el cerebro. Para algo nos dio el cerebro el Señor. Fíjense lo que dice este proverbio 19, versículo 2. Y me gustaría que lo busquen porque ese va a ser el inicio, digamos, de esta meditación en esta mañana. Proverbio 19, versículos 2. Y hay varias versiones, pero la versión en lenguaje actual es una que es muy fácil de entender. Dice, no es bueno actuar
sin pensar. La prisa es madre del error. Me gustaría escuchar otras versiones que estén allí. Reina Valera, NBI. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Aquel que se apresura con los pies, peca. Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento, y peca el que se apresura con sus pies. No es bueno hacer algo sin conocimiento, sin usar, o hacer algo, decir algo que no sabe, o hacer algo que no sabe. Y nosotros los hispanos, cuando llegamos a este país, muchos dicen, y hay que entrarle a lo que sea, ¿no? Sepa o no sepa, hay que entrarle, pero uno empieza a prepararse para esas cosas. Pero cuando uno ha de tomar decisiones, es muy malo, dice, no es bueno actuar, tomar una decisión sin tener conocimiento de ello, sin pensarlo antes de hacerlo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin pensarlas? ¿Alguno lo ha hecho? Bueno, dice que no es bueno. Que no es bueno. Y aparte, dice el texto, que el que se da prisa, el que se apura en tomar esta decisión, ¿qué hace? Peca. Bueno, si no sabía que esa decisión fue pecado, ahora ya sabe que ahora hay que, por algo, pedirle perdón al Señor. Pero lee ahora el versículo 3, el que sigue allí nomás. ¿Qué sucede con aquel que actúa de esta manera? Que actúa sin pensar, que no tiene conocimiento de las cosas antes de tomar una decisión y que se apura en tomar decisiones. ¿Qué dice el texto? La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así es. Aquel que actúa sin pensar no se da cuenta que con sus propias decisiones va torciendo su propio camino y encima dice, se enoja contra el Señor. Otras versiones dice, le echa la culpa a Dios. ¿Se ha encontrado alguna vez con gente que le echa la culpa a Dios por lo mal que le va? ¿Sí? Nadie le echa la culpa a Dios por lo bien que le va, ¿no? Le echa la culpa a Dios cuando le va mal. ¿Por qué? Porque el texto es muy amplio. Cuando uno toma sus propias decisiones sin pensarlas, cuando uno toma sus propias decisiones apresuradamente, lo que termina haciendo después es echándole la culpa a Dios. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios cuando le decimos, y Él sabía, Él lo permitió. ¿Sí o no? Desde el principio el ser humano le echó la culpa a Dios o al diablo. Nunca quiso asumir su propia responsabilidad en sus decisiones. Adán y Eva, el Señor los puso en el huerto, le dejó un mandato que cumplir y lo primero que pasó fue que cuando Dios viene y dice, ¿qué pasó acá que no lo encuentro? ¿Por qué se están escondiendo? Después de haber caminado con Él, después de haber estado en su presencia constantemente, de disfrutar de su presencia, llega un momento en que el ser humano le tiene miedo a Dios, se quiere esconder de Dios. ¿Por qué razón? Porque sabe que hizo algo malo. Se esconde delante de Dios y cuando Dios le pregunta, a Adán, ¿a quién le echó la culpa? A Eva, ¿sí? Pero ¿quién le dio a Eva? ¿Quién le dio a Eva? Dios. La mujer que me diste. Señor, yo estaba lo más bien solito, tú me diste a Eva, culpa tuya, ¿para qué me la diste a Eva? Fue ella. Y cuando a Eva le preguntan, la serpiente, Satanás, el diablo. O Dios o el diablo tienen la culpa de las decisiones que nosotros tomamos. Y lamentablemente ese es un estado presente en el ser humano. Por eso recordar este proverbio. Cada vez que habemos de tomar algún tipo de decisión, tenemos que tener conocimiento antes de tomar decisiones. Vamos a ver otros pasajes bíblicos. Voy a pedir que busquen Efesios, capítulo 1, y que busquen también Deuteronomio, capítulo 29. Estos dos pasajes, Efesios, capítulo 1, y Deuteronomio, capítulo 29. Decisiones significa decidir
entre dos o más opciones. ¿Sí? Es decidir por una entre dos o más opciones. A veces preferimos que no hayan muchas opciones, que haya solo dos, no como decir elijo entre una y otra, ¿no? Y a veces nos gustaría tener muchas opciones como para decir, bueno, a ver qué otra opción hay, ni esta me gusta ni esta me gusta, como a veces pasa con los políticos, ¿no? Hay dos candidatos y ni este ni el otro, bueno, al menos peor, como decimos a veces, ¿no? Al menos malo, pero quisiéramos que haya quizás otra opción, ¿para qué? Para poder dirigir nuestras decisiones en otro camino. A veces quisiéramos que esas dos opciones que tenemos delante de nuestros ojos sean totalmente opuestas, porque a veces hasta son muy parecidas, ¿sí o no? Y ahí se empieza a complicar más, porque si son opuestas uno dice, bueno, ¿cuál es de Dios y cuál no es de Dios? Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar. Cuando nos ponemos en ese punto, ¿cuál es de Dios y cuál no es de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es de Dios y cuál no es de Dios? Creo que cada uno de nosotros tomamos algún tipo de decisiones de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas. Y a veces nos asustamos cuando tomamos alguna decisión y al avanzar en ese camino decimos, ¿no habrá sido mejor la otra decisión? ¿No le pasó eso alguna vez? ¿No le pasó que delante de dos oportunidades, delante de dos trabajos, elige uno y cuando va por este dice, no, era mejor el otro? Va a comprar un carro, dice, ¿este carro o este? Y bueno, este más barato, le pasa un poco y bueno, elige este. Cuando agarra se le rompe, yo te dije era mejor el otro. Siempre es mejor el otro. Los que nos gusta mirar el fútbol y están jugando algunos jugadores allí y uno dice, el que está en el banco es mejor que el que está jugando. Siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos. Yo cuando era más joven, me acuerdo que tenía que elegir, como todos elegimos qué carrera estudiar, qué universidad ir, qué vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Y desde pequeñito siempre me gustó todo el área de construcción, ¿no? Tenía un tío que era ingeniero, así que yo lo veía al tío en su escritorio, en su lugar de trabajo. Ahora se usan todas las computadoras, antes no había computadora, entonces se usaba un tablero gigantesco, así inclinado, ¿no? Unas hojas grandes, una regla T que tenía por acá por el costado las paralelas y uno la podía seguir y las luces en el costadito. Bueno, todo eso a mí me encantaba. Yo lo veía al tío trabajando en un lugar con buena luz, aire acondicionado, no, cuando necesitaba cafecito se tomaba su cafecito, hacía sus planos y encima le pagaban bien, ¿no? Así que, ¿o no les pasó eso? Que el tío siempre tiene más plata que su papá, ¿no? Eso así. Las mejores comidas las hacen los tíos, ¿no? Las mejores casas las tienen los tíos. Y siempre uno va por ese lado. La sopa en la casa no la toman, pero en la casa del tío es riquísima, ¿no? Pero bueno. Así que, con el tío que era ingeniero, yo quería ser también ingeniero. Así que hacía siempre cosas de construcción, con maderita y casa. Y bueno, yo quería hacer cuando sea grande, ser ingeniero y construir puentes, ¿no? Y edificios. Era lo que a mí más me gustaba, porque daba buena ganancia, ¿no? ¿Cómo? No sé, bueno, esa todavía tenemos largo camino por recorrer, ¿no? No, porque esos puentes estaban en peligro. Así que mi idea fue ser ingeniero. Y entonces mis decisiones iban tomándose de acuerdo a lo que quería. Entré a una escuela que era una escuela técnica, que justamente cuando uno iba en el cuarto año elegía el camino o de electricidad o de construcción. Así que yo ya me había encaminado para ese lado. Cuando llegó el año que teníamos que decidir entre qué camino tomar, mis padres se van a vivir a otra provincia, a otro lugar. Y como es lógico, nosotros nos fuimos a vivir con nuestros padres, ¿o no?
porque tenía yo 14 años, una cosa así. Cuando nos vamos a esta nueva ciudad, llegamos allí, voy a la misma escuela técnica y no está la opción de construcciones, solamente está la opción de una carrera electromecánica. Pero no tenía mucha opción, porque no había otra cosa, estaba eso solo. La opción era seguir estudiando o no estudiar. Pero claro, uno sigue estudiando. Pero como que fue un sacudón allí, ¿no? Lo que uno quería hacer, ahora ya no está más bueno. Uno puede decir, bueno, más adelante puede seguir con esa idea. Pero a partir de ese año me empezó a gustar otra área que siempre me gustó también, pero que empezó a tener otro grado de gusto en mi vida. Y era la parte deportiva. El de profesor de educación física. Bueno, mi mamá era profesora de educación física, así que también había ahí un poco de influencia. Pero en la provincia donde habíamos ido a vivir, había un montón. Sí, la abuela era profesora de educación física. La tenía que ver viendo cuando hacía la vuelta carnero, se tiraba de cabeza. Ahora si hace se queda frita ahí, pobre, pero antes lo hacía. Y el lugar donde fuimos a vivir hacía muchos deportes, así que la vida era prácticamente una vida deportiva. La vida de la ciudad era de deporte, así que educación física empezó a ser una influencia muy grande como para seguir estudiando por allí, por ese camino. Entonces llegó un momento en que cuando termino la secundaria hay que decidir. Una cosa son los gustos y otra cosa es cuando uno tiene que decidir. Bueno, ¿qué vas a estudiar? Porque no puedes estudiar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces yo pensaba, ¿no? Dentro de mí, bueno, ingeniería, aire acondicionado, cafecito, buena paga. ¿Sí? Educación física. Bueno, deporte, jugar todo el día, que te paguen por jugar, que está bueno, ¿no? Y decidir por educación física. Así que me anoto en la carrera de educación física. Cuando me anoto allí, nos dan toda una lista de todos los exámenes que teníamos que hacer para ver si entrábamos o no entrábamos. Había un examen que si lo pasabas, entrabas a estudiar. Si no lo pasabas, te quedabas afuera y ahí andás a estudiar otra cosa. No estás apto para esa profesión. Así que vamos a presentarnos allí. Había un montón de cosas intelectuales y otras deportivas. Bueno, así que íbamos ahí sumando puntos. Cada prueba tenía un puntaje. Y había una de las pruebas que había que correr 3 kilómetros. Y a mí nunca me gustó correr distancia larga. Cortitas no hay problema. 100 metros, jugamos, corremos. Pero 3 kilómetros nunca me gustó ningún tipo de carrera de resistencia. Pero por una cuestión nada más que empezaba a correr y los pies se me hinchaban así, parecían que los músculos se arrancaban del hueso, ¿no? Esa era la sensación. Entonces nunca me gustó correr distancias largas porque me sentía muy mal, entonces nunca corría distancias largas. Pero había que pasar ese examen. Digo, ¿lo hago o no lo hago? Si lo corro, tenía la posibilidad de sacarme de 0 o de 1 a 10, ¿no? Que era lo máximo. Yo sabía que 10 no me iba a sacar por el tiempo, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ¿no? Podría llegar a ser ahí entre un 4 o un 5 con viento a favor, ¿no? Con viento a favor, decir por ahí. Pero esos puntos eran de oro, así que había que hacerlo sí o sí. No podía arriesgarme a perder 4 puntos porque eso era muy importante. Así que me voy a preparar. Esto era pleno verano, en el mes de febrero, a las 12 del mediodía. Más o menos unos 38 grados que andaremos, cerca de los 100. ¿Sí? Hermoso día para correr, ¿no? Y más para lo que no nos gusta, ¿no? Así que íbamos a correr en una cancha de fútbol ahí en la universidad. Íbamos a dar 10 vueltas alrededor de la cancha. Y alrededor de esa cancha, en uno de los costados, estaban todos los estudiantes que ya eran alumnos. Segundo, tercer, cuarto año de ahí ya estaban allí sentados. Y entre muchas de ellas había muchas chicas. ¿Sí? En esa tribuna. Entonces,
cada uno de los corredores teníamos distintos profesores asignados que eran los que nos iban controlando el tiempo y contando las vueltas que había que dar. Así que empezamos a correr, pasamos la primera vuelta, excelente la primera vuelta, bien, no había problemas, ¿no? Segunda vuelta, seguíamos bien, y cada vez que pasábamos por la tribuna donde estaban todos, y gritaban, ¿no? Y te decían tu nombre, y dale, seguí, dale, que se puede, dale, apurate, apurate, ¿no? Bueno, y así iban. Y toda la otra parte, ya uno no escuchaba gritos así, pero se iban perdiendo, ¿no? Y ese es el momento donde el cerebro empieza a trabajar. Ustedes saben que cuando uno empieza a correr y se empieza a cansar, el cerebro automáticamente le dice, abandona, abandona, abandona. No corras, te vas a morir. Esas son las indicaciones que el cerebro le manda a uno. Pasa que uno tiene que vencer eso para poder superarlo. Entonces cada vez que pasábamos por el lado donde estaban las chicas, ahí éramos todos los mejores corredores. Pasábamos tomando aire, con el pecho levantado, ¿no? Y nos gritaban, levantar la rodilla. Entonces yo decimos, bueno, sí, debe ser eso una buena técnica que ellos saben. Levantemos la rodilla. Parecíamos todos tontos cuando pasábamos por esa línea, ¿no? Por la otra íbamos arrastrándonos, ¿no? Pero cuando pasábamos por ahí, nos acomodábamos bien. Para la quinta, sexta vuelta ya decíamos, vení vos a levantar las rodillas. Y yo no las puedo levantar, ¿no? Uno ya empieza y bueno, y empezaron cuando estábamos por la sexta vuelta, algunos ya empezaron a terminar, ya dieron las 10 vueltas, ya empezaron a terminar y uno seguía corriendo. Y cuando íbamos por la octava más o menos, hay que llegar, los puntos, hay que sumarle, ¿no? Entonces le empezamos a dar más y más. La cosa es que gracias a Dios terminamos las 10 vueltas. El profesor dijo, ya terminaste, marcó el reloj, me dijo el tiempo que no lo escuché, pero a partir de ahí que me dijo terminaste, todo se empezó a mover de una manera diferente. El profesor se escuchaba diciendo así, tipo, y se movía así. La tribuna estaban todos moviéndose de un lado para el otro. El arco de fútbol donde estaba se agrandaba y se achicaba así. ¿No? Todas las cosas que estaban alrededor se movían. Había un portón detrás del arco de fútbol, más grande que el arco de fútbol, por lo menos de pared a pared, así, bien grande. Y yo tenía que salir por ese portón. Y todo lo único que pensaba era, y ahí me puse como cristiano, ¿no? Señor, que no le erre al portón, ¿no? Qué vergüenza sería darme contra el palo del portón. Estaba abierto, porque yo sabía que estaba abierto el portón, pero veía cómo se movía. Entonces trataba de ir lo más al medio posible para no errarle. Gracias a Dios pasé el portón, ¿no? Ya pasé el portón y ya era una sensación un poco más linda, ¿no? Y cuando iba ahí caminando todo mareado, yo pensaba, ingeniería es mejor. Ingeniería, aire acondicionado, cafecito, que te paguen bien. ¿Por qué estoy aquí? Y bueno, pasé un poquito más, llegué al baño donde me quería refrescar un poco y encontré a un montón de los que estaban corriendo conmigo, que estaban ahí tirando, vomitando del piso. Y yo los miraba y dije, estos están peores que yo. No, dije, por lo menos me sentí un poco más aliviado, diciendo, hay otros que son peores que yo. Y bueno, me sumé un puntito en esa carrera. Quizás si no hubiese corrido, no hubiese hecho mucho la diferencia, ¿no? Pero ahí son esas pequeñas decisiones que uno va tomando. Y siempre que toma una decisión, cuando está en camino a ella, piensa en la otra opción. ¿No habrá sido mejor la otra opción? ¿Cuál de las dos decisiones eran las correctas? ¿Ingeniería o educación física? ¿Cuál era la de Dios y cuál no era de Dios? Todos nos enfrentamos a esas preguntas. El punto es encontrar en la palabra de Dios qué dirección tenemos de Dios. Y lo que podemos encontrar en la palabra de Dios es que ambas son de Dios. Muchas veces nosotros decimos, quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Lo dijeron alguna vez? Quiero hacer la voluntad de Dios. Y le preguntamos a Dios que nos diga, bueno, quiero hacer tu voluntad.
¿no? Que se haga tu voluntad. Ante las decisiones decimos, bueno, quiero hacer la voluntad de Dios. Y no está mal hacerlo, al contrario, es lo mejor, la mejor decisión que podamos tomar, hacer la voluntad de Dios. Pero poder entender la voluntad de Dios, cómo trabaja la voluntad de Dios, es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones un poco más tranquilos. Fíjense lo que dice Efesios, le había dicho que busque, Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Repito, en él recibimos herencia, hemos sido predestinados, según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Otras versiones dicen, aquel que hace que todas las cosas salgan según su propósito. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que Dios tiene la capacidad de hacer que todas las cosas salgan según su propósito, según su plan. Y uno dice, aunque elija esta o la otra, según este pasaje, sí. Tú puedes elegir este camino, puedes elegir este camino. Él va a hacer que todas las cosas salgan de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito. Entonces a partir de allí es como que uno se empieza a sentir un poco mejor, como diciendo, no me tengo que preocupar tanto por cuál elegir, cuál es de Dios y cuál no es de Dios. ¿Por qué? Porque Él hará que todas las cosas salgan de acuerdo a su plan. Como dice aquel pasaje, aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas van en camino al plan de Dios, al propósito de Dios. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, cualquier decisión que tome no va a tocar el plan de Dios. Cualquier decisión que tomes no va a afectar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Él hará que todas las cosas terminen o funcionen de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. Yo sé que varios me están pensando, ¿será correcto eso? Así dice la palabra de Dios. Él hace que todas las cosas terminen y funcionen de acuerdo a su propósito, a su plan. Claro, nos debemos acordar que el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Pero que no me convenga no quiere decir que Dios no la va a trabajar igual. Pero es cierto, no me conviene. Hay decisiones que no me convienen tomar, que no me van a edificar, que no es que Dios no lo quiera, sino que realmente no son para beneficio de cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, versículo 29. Dice así, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Repito el texto, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, al Señor, nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si nos basamos en estos pasajes, hermanos, es muy fácil poder entender la voluntad de Dios. Hay cosas que le pertenecen solo a Dios. El plan, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y si es secreto es porque Dios no lo quiso dar a conocer.
Y hay otras cosas de Dios que sí las quiso dar a conocer, que son justamente las cosas reveladas. ¿Cuáles le pertenecen a Dios? Las secretas. ¿Cuáles nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos? Para siempre, las reveladas. El problema está cuando nosotros queremos encontrar de Dios, no las cosas reveladas, sino las cosas secretas de Dios. Cuando le queremos preguntar, Señor, ¿esto es lo tuyo o esto es lo tuyo? Es muy probable que ya fue revelado. Lo que pasa es que tenemos que buscar en la palabra de Dios. Y si no fue revelado, es porque el Señor no lo va a revelar. Entonces tenemos que entender que hay una, por llamarlo así, una voluntad soberana de Dios, que es justamente la que todo lo que nosotros hagamos, Él hará que todo salga de acuerdo a su plan. ¿A cuál? A este plan secreto, a este plan que solamente Él lo sabe y Él lo tiene. Pero las cosas reveladas son las que nos pertenecen a nosotros. Y debemos actuar cumpliendo la palabra de Dios bajo esta voluntad revelada de Dios. Por eso el Señor nos dio un cerebro para tomar decisiones. Por eso el Señor nos dejó su palabra que está llena de sabiduría. ¿Para qué? Para que sepamos elegir las mejores decisiones. Y encima nos da la oportunidad de preguntarle a Él, de pedir guía, de buscar una dirección diciéndole, Señor, guíame. Santiago dijo, aquel que no tiene sabiduría y la quiere, pídasela a Dios. Así que Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones. Dios nos dio herramientas para tomar decisiones y encima nos da a Él, se ofrece para poder también darnos sabiduría en tomar decisiones. Hermanos, con todo esto en nuestras manos, no tendríamos que equivocarnos en tomar decisiones. No tendríamos que tomar decisiones desacertadas, no tendríamos que tomar decisiones que no sean inteligentes, no tendríamos que tomar decisiones que estén errando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos recursos de Dios en nuestras manos. Comúnmente, para tomar una decisión usamos distintos métodos. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros tenemos algún, quizá algunos ni sabemos que tenemos un método para tomar decisiones, pero cada uno de nosotros utilizamos algún método para decidir. No sé si pudiste pasar. ¿Cuál quieres? ¿Cuál? El que dice 3 puntos, el 1. A ver, acá ese. Ahí está. Esto es lo primero que le pedimos al Señor. Le pedimos señales al Señor, ¿sí o no? ¿Alguna vez hemos jugado a esto con Dios? Sí, yo creo que todos le pedimos señales al Señor. Y si uno busca en la Biblia, se da cuenta que este juego que parece ser muy cristiano y muy bíblico, es totalmente supersticioso y antibíblico. No hay en ninguna parte de la Biblia alguien que le pida señales a Dios. Los únicos que le pedían señales a Dios jamás la tuvieron, que era este pueblo pide señales. Y ya han tenido, no la que ellos pedían, ya han tenido señales y jamás la han visto. Cada vez que uno pide señales para que el Señor le dé algo, no hay ningún ejemplo bíblico. Piénselo, trate de buscarlo. Algún ejemplo bíblico donde el ser humano le pidió señales a Dios y que Dios le dijo, ay, sí, te voy a mostrar, quiero que sigas este camino. Todas las veces que hubo alguna indicación fue al revés, de Dios para el hombre. Cuando Dios quiso darle alguna señal, Dios dio una señal. Cuando Dios quiso que Abraham tomara una decisión, se presentó delante de él y él le reveló una decisión. En cada uno de los casos, Noé no le dijo, Señor, tira 3 gotitas a ver si tengo que preparar el arca. Dios le dijo que la prepare y él la preparó. No hay ningún ejemplo bíblico donde el hombre tome la iniciativa en las señales. Hay muchísimas señales en las Biblias, pero siempre ha tomado la iniciativa Dios. Así que si Dios va a querer que decidamos entre una u otra opción, Él se va a encargar de revelarnos.
Pero si Él no nos revela, ya nos ha dado las opciones para que nosotros podamos tomar ese tipo de decisiones. El único caso que un hombre se presenta delante de Dios pidiendo señales es el caso, de Gedeón. Es el caso de Gedeón. Pero si le prestan atención, no fue iniciativa de Gedeón. Lo que Gedeón le estaba pidiendo a Dios era una confirmación de la revelación de Dios, de lo que Dios le había pedido que haga. Y Gedeón quería estar seguro de que lo que le estaba pidiendo era lo que Dios quería. Es el único ejemplo donde un hombre le pide señales y que Dios le responde. Es el único caso. Pero si quisiéramos tener este tipo de método para tomar decisiones, entonces tendríamos que hacer lo mismo que hizo Gedeón. ¿Se acuerdan lo que hizo Gedeón? Sacó allí como un pedazo de alfombra, vamos a ponerlo así, allí afuera, ¿no? Donde el rocío de la mañana era algo natural que iba a estar ahí. ¿Qué sería lo lógico que suceda con eso? Que se moje, ¿no? ¿Qué le pidió Gedeón? Señor, que eso quede seco. Le pidió algo totalmente sobrenatural, algo que no podría pasar. Y luego que llegó a ese lugar y resultó que estaba seco, le pidió entonces después, al revés, la contraprueba. Esto sería algo así en los días de hoy para cada uno de nosotros. Si queremos pedirle señales al Señor, porque nosotros vemos señales por cualquier lado, ¿sí? Pero si queremos pedirle señales al Señor, tendríamos que hacer entonces como hizo Gedeón. Por ejemplo, agarrar un vaso de agua, ¿sí? Ponerlo en la mesa y decir, Señor, si esta es tu voluntad, que se convierta en Coca-Cola. Si se convierte en Coca-Cola, sería algo sobrenatural y sería algo, Y si se convirtió en Coca-Cola y quiere seguir siendo como Gedeón, sería, y Señor, ahora que este vaso de Coca-Cola se convierta en agua. Y si se convierte en agua, entonces ahí sí. Pero nuestras señales son más o menos así. Señor, los varones cuando están enamorados de una chica, Señor, que atiendan el segundo ring. Si atienden el segundo, es señal que es para mí. Ese tipo de señales le pedimos. Señor, si es tu voluntad, que me mire. Señor, si es tu voluntad... Señor, si es tu voluntad, ¿no? Que un carro me detenga. O sea, siempre le pedimos algo y cada uno de nosotros vemos señales en cualquier lado. Interpretamos nuestras señales a nuestra manera. Por eso le digo, esta es una obra supersticiosa de que la hacemos lo más espiritual posible, pero no es ni espiritual ni bíblica. Lo que la Biblia nos está enseñando es que no es bueno tomar decisiones sin pensar. Y el que se actúa apresuradamente está pecando. El pedirle señales al Señor de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor, como dijimos, tiene un plan secreto y hay otras cosas que ya nos dejó revelada a cada uno de nosotros. No sé si vieron una película de un joven que estaba cansado de las cosas de la vida, de que todo le iba mal, entonces él quería ser Dios por un tiempito, ¿no? Y cuando iba en el camino decía, Señor, mándame señales. Y entonces aparecen unos carteles, ¿no? Que dice, stop, stop, pare, ¿no? Camino en construcción. Señor, mándame unas señales. O sea, había un montón de señales delante de él que le decían lo que tenía que hacer, pero nunca prestó atención. ¿Por qué? Porque estaba queriendo una señal que él quiere ver. Nada más. Entonces, cada vez que nosotros le pedimos señales a Dios, es algo supersticioso. No está en la Biblia que Dios nos responda de esa manera. ¿Sí? Otra manera, otro método que utilizamos muchas veces es aferrarse a un sentimiento. Y yo sé que muchas veces lo hemos utilizado, que muchas veces es una manera en la cual nosotros nos enfrentamos y decimos, bueno, si siento paz, es de Dios. ¿Sí o no?
Y por un lado pareciera ser que está bueno, pero no del todo. Porque tenemos aún ejemplos bíblicos. El mismo Señor Jesús, la noche en el Getsemaní, cuando estaba orando delante de Dios para que se cumpliera la voluntad de Dios, para que se haga la voluntad de Dios, el propósito de Dios en su vida, el plan perfecto para toda la humanidad. Jesús no sintió paz en su corazón. No hubo paz en su corazón. Dice que esa noche caían gotas de sangre. Su corazón estaba turbado. Los discípulos cuando lo veían parecía que su rostro estaba desfigurado. No había absolutamente nada de paz en su corazón. Entonces el sentimiento de paz no necesariamente nos indica que ese es el camino que Dios quiere. Uno diría, uy, nos estamos quedando con menos opciones de cómo tomar decisiones. No podemos jugar a pedirle señales y el sentimiento de paz puede ser muy engañoso, porque también la palabra de Dios dice que es engañoso el corazón. Muy engañoso. Porque esa paz muchas veces ha de depender de cada uno de nosotros, nada más. Porque hay muchos que están haciendo lo incorrecto y tienen paz en su corazón. Hasta los ven más felices que aquel que está tratando de hacer las cosas bien. Y uno dice, ay, bueno, dice él, pero tenía paz en mi corazón, era de Dios. Los sentimientos no son una marca para saber cuál es la voluntad de Dios. Tercero, a ver, la última. Malinterpretar las puertas abiertas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, si esta es tu voluntad, abre puerta? Y si no, ¿qué decimos? Ciérrala. Otra vez, si pensamos un poco, le estamos echando la culpa a Dios. Si tú la abres, entonces voy. Si no la abres, entonces yo no voy. Pero si no me la cerraste, culpa tuya. Te pedí que la cierres. Te pedí que la abras. El punto es que muchas veces uno encuentra muchas puertas abiertas. ¿Cuál es? ¿Se va a quedar así cruzado de brazos hasta que, a ver, Dios empieza a cerrarlas? Dios no quiere robots. Dios jamás en su voluntad marcó las cosas como para que nosotros caminemos por un solo camino. Dios nos abrió el abanico de posibilidades para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y Él se encargará después de todas esas decisiones hacerlas de acuerdo a su propósito. Pero no todas las decisiones nos convienen. Adán y Eva, como decíamos al principio, el Señor le dijo, pueden comer ¿de qué árbol? ¿Se acuerdan? ¿De qué árbol le dijo que sí podían comer? De todos. De todos los árboles pueden comer, excepto de uno. Presten atención a esa acción. De todos los árboles puedes comer, excepto de uno. ¿De cuál fueron a comer? Del uno. No tenían necesidad de decirle, Señor, ¿puedo comer las peras? Y que Dios diga, sí, esa es mi voluntad, gracias. Y come pera. Y seguir avanzando y decir, Señor, ¿puedo comer uvas? Sí, hijo, esa es mi voluntad. Entonces comía uva. Podía comer de todas. La que más les guste, lo que más quiera. No hay ningún problema. Coma todas. Pero de este no. Y aún la libertad que nos da el Señor, como cantábamos hoy al principio, que Él nos ha hecho libre, aún la libertad del Señor es, puedes comer de toda esa. De esta, no. Pero aún tenemos la libertad de desobedecerle a Él. Porque nosotros quisiéramos o nos hubiese gustado que en la historia de la Biblia, cuando Eva se iba acercando a ese árbol, Dios le haya cortado las manos. Porque esa no era la voluntad de Dios. Que Dios impida lo que no es la voluntad de Dios. Que cuando Eva se iba acercando, un viento la sople y la lleve para otro lado. ¿Sí o no? Que cuando Eva se iba acercando, haya visto otro árbol más grande y más lindo que desvíe la atención de lo que iba a ser pecado. Dios no hizo nada de eso.
le dejó la libertad a que se equivoque, y Dios después preparó su plan para remediar esto. Pero la libertad de Dios ni siquiera nos corta o nos va a impedir hacer algo, cerrar una puerta de lo que Él no quiere. Así que aún pedirle que abra o que cierre puertas, Dios ya nos ha dejado, como digo, un cerebro para tomar decisiones, nos llenó su palabra de sabiduría para tomar decisiones, y Él se ofrece. Si necesitamos sabiduría, pidámosela a Dios, que la vamos a tener. La vamos a tener. Vamos a ver 4 pasos cortitos, si están allí, de cómo conviene tomar decisiones. De qué manera tomamos decisiones correctamente, decisiones sabias. Hermana Estela. Ay, me van a disculpar por estar en bautismo de mi nieta arriba. Oh, seguro, no hay problema. Entonces, como me están esperando afuera, le voy a pedir por favor. Día martes ya había y que me oran a los hermanos, cada uno, mis presentes. Primero que nada, no tomemos decisiones a las apuradas. Comúnmente nos apuramos en tomar decisiones, ¿sí o no? Pero tenemos que saber algo. Si alguien nos está apurando a tomar una decisión, es señal de peligro. Hay un peligro allí latente. El texto que leíamos hoy decía, aquel que actúa apresuradamente peca, le va a errar, se va a equivocar. Por eso no tomemos decisiones a las apuradas. Ay, ay, ay. Qué peligro, ¿no? Cuando nosotros queremos tomar la decisión ya. Comúnmente cuando un vendedor tiene, la oferta se termina ahora, la tiene que comprar ahora, ¿sí o no? ¿Por qué? Te apuran. ¿Por qué razón? Porque saben que es la única manera de que uno tome, que si uno piensa un poquitito no lo va a comprar. Pero lo que quieren es que no piense. ¿Por qué? Porque saben que si piensan, no salen con su venta. Cuando te quieren ofrecer, no hay mejor carro que este, baratito, un regalo, pero es hoy, es ahora. Yo me voy a las 12 y lo apuran a uno y uno tiene que ir tomando decisiones apuradas. No, seguramente nos vamos a equivocar. No tomemos decisiones apuradas. Lo primero que tenemos que preguntar delante de una decisión es ¿cuánto tiempo tengo para pensarlo? Y tómese ese tiempo para pensarlo. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero hay que buscar. Si alguien me está apurando, es señal de peligro. Y yo me tengo que obligar a mí mismo a tomarme el tiempo para pensar antes de decidir. Segundo paso. Reúna información. La mayoría de la gente no llega al segundo paso. ¿Por qué? Porque ya tomó la decisión antes del segundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reunir información. Cuanto más información tengamos, abrimos un abanico mucho más amplio para tomar una decisión mucho más inteligente, una decisión mucho más sabia. ¿Por qué? Porque vamos a tener delante de nosotros un montón de oportunidades de información de cada una de las cosas. Cuando quiere comprar, por ejemplo, un carro, busca información de muchos y empezar a ver cuáles son los pros, cuáles son los contras. Y lo mejor que podemos hacer es escribir tarjetitas. Yo sé que esto nos cuesta porque nos lleva tiempo, pero si queremos tomar mejores decisiones, tomémosle el tiempo, escribamos tarjetitas delante de nosotros. Y vamos a ver cómo inmediatamente, una vez que ponemos unos pros y unos contras, cada uno de nosotros vamos a empezar a descartar algunas. Abramos el abanico. ¿De qué manera? Reuniendo información. Información que realmente nos sirva a cada uno de nosotros. Cuanto más información tenemos, es muy probable que por ahí no tomemos la decisión que hubiésemos tomado sin tener información. Necesitábamos comprar una computadora en un momento para que funcione la cámara de foto y la tarjeta, y uno iba a comprar inmediatamente esa computadora
y después resultaba que sí, que no, y la compró rápido y resulta que no eran compatibles. ¿Por qué razón? Alguien se está riendo, me parece que no eran compatibles. ¿Por qué? No reunió información antes de comprarla. Si hubiese reunido información, hubiese decir, esta me gusta, está en oferta, pero no me sirve. Y es muy probable que buscando información hasta encuentre una más barata. Y que sea lo que uno está buscando. Esas son decisiones sabias, reunir información. Tercer paso, evalúa tus motivaciones. ¿Por qué me quiero decidir por esta o por esta? Porque muchas veces esas motivaciones, quiere decir, voy a elegir esto para que vea quién soy yo. ¿Voy a elegir esta? No, porque si aquel se compró esa casa, yo me voy a comprar la más grande. Si se compró ese carro, yo quiero tener el más grande. O el 0 kilómetros. Evalúa tus motivaciones. ¿Es una necesidad o es solamente para mostrarle a otro? Evaluar nuestras motivaciones. ¿Positivas o negativas? Por ahí no es para demostrarle nada a nadie. Por ahí es demostrarse algo a uno solo. También hay que cuidar las motivaciones de cada uno. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Entonces, evaluar también las motivaciones. Y cuarto, está medio oscurito, ¿no? Busca guía. Busca dirección. Cuando ya has hecho todas estas opciones y todavía no puedes tomar una decisión, busca guía. Alrededor tuyo seguramente habrá quienes ya tomaron una decisión similar, quienes ya eligieron algo similar. Entonces les puedes pedir información a esas personas. Puedes hablar directamente con ellos. Puedes buscar, como dice allí, guía, dirección. Y también tenemos otra, mucho más fácil, que está en la palabra de Dios. Y la otra, como decíamos hoy, que Dios mismo dice, si quiere sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, para el último punto tenemos un montón de opciones. Los consejos alrededor, porque la Biblia también dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, en la multitud de consejos está la victoria, en la multitud de consejos vas a tomar las decisiones más importantes. Pero muchas veces no queremos pedir consejo alrededor. Y muchas veces cuando no lo hacemos tampoco buscamos aquí la dirección del Señor. Y muchas veces saltamos del primero al último. Señor, dame sabiduría y me tiro para cualquier lado. Por eso repito el texto del principio. Proverbio 14, Proverbio 19, versículo 2. No es bueno actuar sin pensar. El que actúa apresuradamente se equivoca, peca, le erra, como dicen los distintos textos. Que el Señor nos dé la sabiduría y la paciencia para tomar decisiones. Que nuestras decisiones no sean apresuradas, sino que sean decisiones pensadas en el nombre del Señor. Las más inteligentes, las más sabias. Porque aún si hemos hecho todas estas opciones, tenemos la tranquilidad en cada uno de nosotros que la decisión que tomemos, Dios la acomodará para que todo salga de acuerdo a su propósito. Pero no le echemos nunca la culpa a Dios de nuestras decisiones equivocadas. Que el Señor nos bendiga.